tema que nos quedó picando, que en realidad nos quedó la bronca, ¿por qué no decirlo? Porque dan bronca esas cosas, y que nosotros empezamos a charlar el lunes y que hoy es miércoles y sigue teniendo derivaciones, es lo que sucedió en la localidad de Florencia. Y vamos a ser insistentes. Nosotros ayer charlábamos con el intendente, con Rubén Cuaín, con el intendente damnificado por la maniobra, y el tema fue escalando. Ustedes probablemente ya lo sepan porque lo deben haber visto en los medios nacionales, inclusive el tema se nacionalizó, porque de verdad que uno puede entender, si se quiere, la avivada tan vieja como la política o tan nuestra, como una cosa cotidiana. Uno puede entender el mito de esas cosas que se dicen, que fulano te dice que le hagas la crucecita pero que primero le saques la foto, y que Mengano te daba una zapatilla si lo votabas y después te daba la otra, toda la fantasía popular, el mito en torno al voto, pero no la canallada, que es la que llevó adelante Fabio Villa. Fabio Villa, el candidato de Maximiliano Puyaro en la localidad de Florencia, allí bien al norte de la provincia de Santa Fe, casi en el límite con el Chaco, por la Ruta 11, que anunció un sorteo, que lo anunció él a través de las redes sociales, que mostró lo que sorteaba, desde una motoguadaña hasta teléfonos celulares y algunos ciclomotores, electrodomésticos, heladeras, cocinas, que lo hizo secundado por la candidata a concejal, una docente del lugar, y el segundo en la lista, y que directamente llamaba a votar a Villa, el propio Villa llamaba a votar a Villa, y les decía a quienes lo hicieran que de ese modo, y solo de ese modo, podrían participar de un sorteo. Entonces aquí el hombre ha pasado todas las líneas del folclore y del mito para convertirse en un sinvergüenza. Y nosotros decimos un sinvergüenza con todo el peso de la palabra, porque no solo que esto no está bien, sino que es peor en el lugar y en el tiempo en el que sucede. El lugar, porque es un lugar que ayer el propio intendente nos lo decía, está atravesado por una pobreza quizás con índices mayores que los que puedan tener que ver con otros lugares de la provincia, porque es un lugar de frontera con las características de esos lugares, con mucho trabajo golondrina, porque la poquita gente que tiene empleo vive del trabajo estatal, porque casi no hay empleo privado, salvo algunos pocos comercios. No hay industrias en la zona, no hay campos superpoderosos, y en el caso de que los hubiera, no emplean con trabajo calificado. Y entonces en ese contexto aparece Fabio Villa, el sinvergüenza, a hacer bandera, casi un abuso de la situación de pobreza que atraviesan sus propios coterráneos. Y uno se pregunta cómo los va a representar un tipo que piensa de ese modo tan miserable de sus propios coterráneos. Si piensa que esos vecinos que están pasando una necesidad extrema son pausibles de extorsión, ¿cuánto él cree que valen? Cuando uno extorsiona a alguien, a otro, y si ese otro está en inferioridad de condiciones porque la extorsión se da así, ¿cuánto cree que vale el otro? Seguro Villa no se anda preguntando cuánto vale él mismo. Evidentemente no vale nada. Pero ¿cuánto piensa que vale el otro al que tiene que representar? Porque además con esta trampa ganó y logró una amplia convocatoria. Y esto no termina acá. ¿Por qué no termina acá? Porque el tema se nacionalizó, es cierto, y porque el Partido Justicialista interpuso un recurso, además del que había impuesto ya el propio damnificado, el intendente Rubén Cuaín, que charlaba ayer con nosotros, y porque el tema fue llevado a la Cámara de Diputados de la Nación, y porque ustedes pensarán lo mismo que a lo mejor pensó Villa: ¿quién se va a ocupar de este pueblito?
Y esta es la idea de la democracia, que todos valemos uno, no importa donde quiera que estemos. Y nosotros queríamos volver a abordar el tema, primero para que no desaparezca. Hacemos el mea culpa habitualmente en los medios de comunicación, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de hacer radio en lo cotidiano, son muy efímeros, porque de un día para el otro, de un rato para el otro, un tema va tapando al que pasó recién, y entonces no se puede profundizar nada. Pero nosotros queríamos machacar sobre esta idea, sobre esto que ha hecho Fabio Villa. Puede que, y en esto habrá que ver cuáles son las herramientas legales que asisten a la justicia electoral y a la justicia ordinaria en otra causa paralela que ya se le ha denunciado a Villa. Pero digo, puede que haya algún procedimiento que permita que se vuelvan a realizar los comicios. Sería lo más legítimo. Puede que no, y que Villa tenga nada más que una sanción o ninguna, que quede esto nomás como una vivada. Pero mientras esto se dirime, puede también que nos pongamos a pensar cuál es la idea que tienen estos tipos de la representación o de estos tipos que nos quieren representar. Y que si hay una medida leccionadora para con Villa, sirva como ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque en un momento en el que la política, que nosotros entendemos como la única herramienta de transformación, sufre el retroceso que sufre el desprestigio y el desgaste que sufre ante la comunidad en general, este tipo de gestos no hace más que contribuir a la antipolítica o a la peor versión de la política, que es la que la gente no quiere saber nada y la ha divorciado de la política y de sus representantes, de los políticos, ¿sí? Y entonces estaría bueno que haya algún fallo ejemplificador contra Villa, contra la idea de ver la realidad de Villa, de ver el mundo de este señor Villa. Y estaría bueno que también quienes llevaron a Villa como candidato reflexionen. Y se pueden equivocar, porque es cierto que a los candidatos muchas veces, cuando son referentes provinciales, el caso de un gobernador, el caso de un diputado, en cada lugar donde van le piden una foto, le piden una selfie, le piden una imagen que los perpetúe junto al vecino, al candidato, y eso está bueno. Entonces puede que el gobernador Puyaro, porque Villa se presentaba como candidato de Puyaro y Puyaro grabó pidiendo que lo acompañaran, puede que no haya sabido de la baja estofa de Villa, porque es muy difícil que alguien que va a la gestión tenga antecedentes de cada uno de los representantes de cada lugar de las 365 localidades de la provincia. Puede que no suceda, pero sería toda una gestualidad que quienes hayan abrazado a Villa y hoy tengan responsabilidades tan importantes, por ejemplo el gobernador de la provincia, por ejemplo Clara García, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, por lo menos públicamente salgan a decir: si este tipo alguna vez nos representó, después de lo que hizo no nos representa más. Porque a favor de Puyaro, a favor de Clara García, uno entiende que Villa no le anduvo preguntando cómo iba a ser la campaña. Pero ante el hecho consumado, está bueno despegarse de esto para decirle a quien se quiere acercar a la política: si querés hacer política conmigo, no seas como este tipo, porque este tipo es un sinvergüenza y porque este tipo está en las antípodas de lo que nosotros entendemos que lo que debe ser la política. Vuelvo al punto. No sabemos nosotros si se podrá aplicar alguna pena extrema y se comprueba que el comicio a partir de esta extorsión estuvo viciado y se vuelve a hacer nuevamente. Si apenas caerá una sanción o a Villa no le pasará nada, seguirá alegremente su miserable vida y se convertirá en intendente de la localidad de Florencia. Pero más allá de lo que pase, no hagamos desaparecer el tema, sobre todo en este contexto que nos toca atravesar. El descreimiento, la idea de que todo es lo mismo, la idea de que
como ese tipo o tipos como ese no nos van a salvar, nos tendremos que salvar solos, conspira con la voluntad transformadora de los que hacen política en serio, conspira con la buena fe de los vecinos que están apaleados por la situación económica y conspira contra el sistema democrático todo si nadie lo sanciona. Ojalá que suceda, y si no sucede, que por lo menos sepamos que a tipos como Villa no solo no lo queremos votar, sino que no queremos tener nada que ver con ellos, no queremos ir ni a la peluquería, ni compartir el colectivo, ni ir a la cancha, ni verlo en ningún bar, ni verlo en ninguna parte.